Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Yo me Quédate con imagino que a nosotros hasta el ustedes le final del pasa video. lo que a mí. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de 64 años de mentiras, de estafas, de entrometerse en los asuntos de otros países, de crear guerrillas, de estimular el narcotráfico, de involucrarse en trata humana, de involucrarse en todas las actividades que se consideran inapropiadas para un Estado? La dictadura de Cuba todavía encuentra dirigentes políticos, presidentes y de otras categorías que están dispuestos a aplaudir sus discursos no solamente ya gastados, sino llenos de fanatismo y de odio y de todo lo que se pueda uno imaginar despreciable en una persona o en un gobierno. Yo creo que en algún momento estas personas se preguntarán por qué es que a los políticos le están cogiendo tanta mala voluntad. Desgraciadamente en esa cesta caen los buenos y los malos. Y es porque los pueblos pueden parecer sonsos, pero al final despiertan y se dan cuenta de la estafa. Cuba es un país olvidado. Es una dictadura rancia que el mundo apoya, no tanto por el amor a esa dictadura ni a sus ideas fanáticas, sino por el odio hacia los Estados Unidos. Porque en su afán platista, en su conexión umbilical con los norteamericanos, la dictadura se proyecta como la víctima de los Estados Unidos y también del exilio cubano, como acaba de declarar el bueno para nada correveidile de los rusos, Miguel Díaz-Canel. Llegará un día en que algún político tendrá el coraje de decir: señores, si nosotros condenamos dictaduras como la de Pinochet, la de Trujillo, la de Somoza, ¿cómo es posible que estemos apoyando una dictadura que lleva el doble y hasta el triple del tiempo que llevaron esos dictadores en el poder? ¿Cómo se puede hablar de soberanía y defensa de la soberanía, etcétera, cuando el país que está hablando de eso tiene 3 potencias extranjeras en su territorio? ¿Cómo se puede hablar de soberanía si está mandando a sus ciudadanos jóvenes a pelear guerras? La guerra de Ucrania a favor de los rusos, del imperialismo ruso, a favor del criminal de guerra Vladimir Putin. La ONU se ha convertido en algo vergonzoso desde hace tiempo. Y qué lástima, porque sí hace falta lugar donde se reúnan los pueblos, los políticos, las autoridades, para buscar soluciones o intentar buscarlas a los grandes problemas que tiene la humanidad. Resulta que estos foros se convierten en, digamos, teatros para comedias de algunos comediantes vitalicios que además dan porrazos a sus ciudadanos por simplemente expresarse, y no hablan en realidad de nada, de ningún proyecto real, ni se comprometen con ese proyecto para desarrollar a sus países, para sacarlo de la miseria, sacarlo de la corrupción, sacarlo de la violación de los derechos humanos, etcétera. Nada de eso. Tristemente, nada de eso. ¡Qué vergüenza! No se pregunten por qué la gente se ha pasado ya buen tiempo cada vez creyendo menos en los políticos.
Eso es porque todavía estamos esperando que algunos políticos en esos niveles tengan los principios, tengan la dignidad de decir, no, espérense. ¿Cómo va a estar entre la comunidad de naciones que se dicen libres, dictaduras, que llevan toda su vida en el poder y aspiran a quedarse más tiempo? ¿Cómo esos señores van a venir a sentar cátedra en un foro internacional que busca supuestamente encontrar maneras para desarrollar a los países? ¿De qué puede hablar Díaz-Canel en términos de desarrollo sostenido, etcétera, de un país que ha sepultado en la miseria? ¿Qué lección puede dar ese individuo? ¿Dónde está la moral de esa cosa rara que han puesto de un dedazo como presidente del pobre país de los cubanos? Ay, cuidado, no protestes. No protestes, no digas esto porque tú eres gusano, tú eres imperialista, Ni soy gusano, ni soy imperialista, ni nunca he sido parte de ninguna agencia de ningún país del mundo, ni quiero ningún padrastro para mi país. Quiero democracia para mi país, quiero soberanía, independencia, justicia social, mucho más allá que la retórica de estas personas. Y yo sé que la mayor parte de los cubanos eso es lo que quieren. Pero la mentira la han logrado adornar de tal manera que muchos han comprado esa mercancía podrida. Nada, hay que seguir luchando con la esperanza de que un día alguien que no va a ser el secretario general de la ONU, por supuesto, el señor Guterres, no parece importarle ya asociarse y defender la dictadura. Claro que tampoco va a ser el Papa, no, si dice que es amigo de un tirano asesino que mata niños y divide familia, de un régimen que expulsa sacerdotes y monjitas, que los maltrata y que destruye iglesias y que quiere y que ha convertido en muchas etapas la fe cristiana o la fe religiosa en un delito contra el Estado. Hay que esperar, porque una cosa sí es cierta, la mentira, no importa cuánto la adornen, tarde o temprano se le cae el disfraz y los mentirosos quedan expuestos, y aquellos que le rieron la gracia, aquellos que aplaudieron sus desmanes, o quedan como idiotas o como cómplices. Cuba va a ser libre, no pierdan la fe. Cuba va a ser libre cuando se le caiga